Por favor, hola. Los ponentes de la siguiente mesa, por favor, que suban al escenario. Ahora vamos a la mesa de traducción e interpretación. La primera ponencia es de Raiko González. Que se titula Las técnicas de traducción aplicadas a la lengua de signos española. El caso de las metáforas del vino. Cuando quieras, Raiko. También participa Silvia Saavedra. Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, lo primero es que nos gustaría agradecer a la organización del Congreso, a la CNLCE, por habernos aceptado esta comunicación, nuestra propuesta. Y bueno, vamos a hablar de las técnicas de traducción aplicadas, en este caso, a las lenguas de signos. Y vamos a hablar de una cosa un poco extraña, ¿no? Que son las metáforas que se utilizan en el vino y cómo podríamos traducirlas. El guión que vamos a seguir es el que viene aquí. Hablaremos un poco algunas cuestiones teóricas y después explicaremos brevemente, porque no podemos profundizar, en el estudio que hemos hecho, que es un estudio exploratorio sobre esta temática, y algunas conclusiones y futuras investigaciones. En primer lugar, queda muy claro, todos sabemos que el vino, el sector vitivinícola, es un sector fundamental en nuestro día a día, en nuestra sociedad, a nivel social, cultural, etcétera, etcétera, económico. Y, por supuesto, surgen muchos textos que son científico-tecnológicos y también textos humanísticos, ¿no? Dentro de todos esos textos hay un texto fundamental, porque es probablemente el más conocido de todos, que es el texto que se le llama nota de cata, ¿vale? Las notas de cata tienen un objetivo fundamental, que es vender vino, ¿vale? Y esas notas de cata siguen el mismo proceso o las mismas fases que la cata en sí misma. Las fases son una fase visual primero, una fase olfativa y después gustativa y después analiza el global, ¿no? del vino. Bien, en las notas de cata se caracterizan por tener una gran cantidad de figuras retóricas y sobre todo de metáforas. Y, lógicamente, eso hace que su traducción a otras lenguas, como al inglés, al francés, alemán, etcétera, etcétera, sea complejo porque las metáforas tienen un valor cultural muy fuerte. Eso supone que para la traducción sea una complejidad añadida y también implica que los traductores tienen que tener una especialización, ya no solamente en ver cómo traducir metáforas, sino también en la especialidad, porque es un lenguaje de especialidad, según Ibáñez Rodríguez. ¿Pero qué son las metáforas? Pues desde la publicación en 1980 del trabajo de Lakoff and Johnson, el concepto de metáfora se modifica y pasa de ser una metáfora puramente un recurso lingüístico que se utiliza en el lenguaje y básicamente en la poesía, a pues plantearlo como una metáfora conceptual, como que nosotros utilizamos las metáforas en el día a día, en nuestra vida, y pensamos en metáforas y actuamos con las metáforas, ¿no? Pues algunos ejemplos que todos sabemos eso, ¿no? Pues he perdido el tiempo, o me han robado la idea. Todo este tipo de frases en realidad son metáforas que nosotros las utilizamos en nuestro día a día. En el caso de las lenguas de signos, a partir de los años 80 se han analizado las metáforas en todas las lenguas y, por supuesto, en las lenguas de signos también. Y ha habido tres fases en lo que es el análisis de las metáforas en las lenguas de signos. Una primera fase en la que se analizaban
más lo que son los elementos icónicos y metafóricos en la configuración propia de los signos. Pues, por ejemplo, la configuración, ¿no?, de los signos idea, por ejemplo, o el signo crear, ¿vale? Pues se analizaban ese tipo de signos, o la ubicación también, si eran cerca del corazón o de la cabeza, etcétera, etcétera. Una segunda fase en la que ya se tratan de ver las metáforas comunes en diferentes lenguas de signos, para ver si hay una metáfora conceptual en diferentes lenguas. Y después, por último, una última fase en la que ya se identifican, describen las metáforas en diferentes tipos de discursos, poéticos, narrativos, políticos, etc. Lógicamente, en lengua de signos española y en lengua de signos catalana también tenemos varios trabajos, o muchos trabajos, sobre el análisis de las metáforas en estas dos lenguas. Y en cuanto a la metáfora en lenguas asignadas, nos gustaría destacar una conclusión del trabajo de Meir. Esta autora lo que nos dice es que muchas veces las metáforas conceptuales, que son muy comunes en las lenguas habladas o en las lenguas orales, son difícilmente trasladables a las lenguas de signos. Y esto básicamente, bueno, y si se hace de otra forma, ¿no? Y esto básicamente es porque es por la iconicidad de las lenguas de signos, porque se transparenta, ¿vale? Y el hecho de trasladar esos elementos metafóricos se terminan perdiendo. Pues, por ejemplo, ella utiliza el ejemplo de el ácido se comió la llave de hierro, que lo utiliza en lenguas de signos, en otras lenguas de signos, en la israelí. Vale, pues el signo comer es un signo icónico, porque realizas la acción, ¿no? Claro, en esta situación, el ácido se comió la llave de hierro, se le está dando una personificación al ácido. Se está diciendo que el ácido come algo, es una persona que come. Claro, si en lengua de signos yo no lo puedo hacer, tengo que utilizar, y al final esa metáfora se pierde, ¿no?, en lengua de signos, o se realiza de otra forma. Bien, en cuanto a la traducción de las metáforas del vino, nosotros nos fijamos en un trabajo de Negro-Alofque, del año 2014, en donde hace un análisis de cómo se hace la traducción de esas metáforas de notas de cata al inglés. Y esta autora dice que en las notas de cata, las metáforas, hay 5 clases. Una es que el vino es un ser vivo, como por ejemplo el vino joven, o el vino es un objeto, es un tejido, es un alimento, es un edificio. Ahí tienen algunos ejemplos. Y esta autora, después de analizar diferentes traducciones, encuentra que el principio básico en la traducción es tratar de preservar la metáfora conceptual en la lengua meta. Y que los traductores, para tratar de preservar esa metáfora, lo que hacen es, como técnica principal de traducción, la traducción literal, ¿no? Esto es lo que encuentra Negro-Alofque, y entonces nosotros nos planteamos, una vez visto este trabajo, nos planteamos qué ocurriría cuando no solo existe una diferencia cultural, como puede haber entre lenguas orales, ¿no?, sino que también cuando el par de lenguas en el proceso de traducción tienen una modalidad lingüística diferente, como es en el caso de las lenguas de signos. Es decir, cómo se pueden hacer esas traducciones si la modalidad es visogestual, en el caso de las lenguas de signos. Para ello, lo que planteamos, los objetivos que nos planteamos, fue analizar la traducción a lengua de signos española de las metáforas que se utilizan en la descripción del vino y determinar cuáles son las principales técnicas de traducción utilizadas, usando para ello el trabajo o la clasificación de Hurtado-Albir. La metodología que utilizamos es una metodología cualitativa, es un estudio de caso, es decir, es simplemente un primer paso para ver esta cuestión. Y las técnicas fue una entrevista abierta y semiestructurada al traductor, y después también la observación con detenimiento, es decir, el análisis de los vídeos, las metáforas, etc. ¿Cómo hicimos el trabajo? Pues nosotros planteamos una simulación de encargo de traducción. Seleccionamos un traductor y le pedimos que se imaginara que somos una bodega y que queríamos que nos hiciera la traducción a lengua de signos de 8 notas de cata. 8 notas de cata de vinos, de diferentes vinos, de una bodega que solicitamos, una bodega de Tenerife, porque somos de Tenerife los dos. Entonces, una bodega de Tenerife que nos facilitaron estas notas de cata, y seleccionamos un traductor queríamos que fuera una persona que tuviera adquirida de forma profunda tanto la lengua de signos como la cultura de la comunidad sorda, y por tanto cogimos una persona con la lengua de signos como lengua materna, es decir, es bilingüe, bicultural, bimodal, utiliza las dos modalidades, y con una amplia experiencia laboral de más de 30 años.
Y es verdad, pues, que también era una de las cosas interesantes, que era una persona, como creo que pasa en general, sin conocimiento, sin experiencia previa sobre esta temática, ¿no? En la entrevista nosotros habíamos planteado un proceso de traducción y le pedimos que por favor hiciera una traducción y no una interpretación, ¿no? Pero independientemente de eso, finalmente, por cuestiones de recursos, de tiempo, etcétera, etcétera, él realizó una parte de interpretación y eso se denota en el resultado final porque hay algunos errores que se podrían haber evitado si hubiera hecho una traducción. Pero es lógico también por esa falta de tiempo, por esa falta de recursos tecnológicos. Las dificultades que nos dijo, pues el tiempo de preparación, que es un lenguaje de especialidad muy complejo, que él tenía que pensar en cómo adaptar lingüística y culturalmente a las personas sordas y también a veces la terminología canaria, porque hay términos o ubicaciones que aparecen en las notas y que eran muy complicadas para él. El método principal que utilizó fue el método interpretativo comunicativo, es decir, va al sentido de lo que se quiere decir, y las técnicas que él dice utilizó fueron perífrasis y paráfrasis principalmente. Y lo que queremos destacar de aquí es que él decía que él no encontró ninguna metáfora. Le dijimos qué metáforas había identificado y él no identificó, que para él las notas de cata en sí mismo, el lenguaje vitivinícola, es un lenguaje metafórico. También otra de las cosas es que no hizo una evaluación externa, una evaluación final del producto, probablemente por esa falta de tiempo. ¿Y cómo hicimos nosotros el procedimiento? Pues nosotros lo que hicimos en primer lugar fue identificar en los textos de notas de cata las metáforas, ¿no? Perdón. Vale. Entonces, hicimos una primera identificación de las metáforas en las notas de cata, siguiendo Negroalowsky, viendo qué tipos, si eran de ser vivo, si eran de tejido, etc. Después, transcribimos todos los vídeos a glosas y tratamos después de buscar los equivalentes de esas metáforas en cada una, o sea, en la lengua final. Y por último, ver qué tipo de técnicas había utilizado. Tenemos muchos ejemplos que aquí es inviable ver. Sobre todo lo que nos interesa son las técnicas, como ven al final aparece traducción literal, amplificación, vale, son las técnicas que hemos detectado. Y aquí, por ejemplo, nos viene un ejemplo que nos parece interesante, que es con lágrima densa. Claro, cuando decimos con lágrima densa, la lágrima densa es lo que se queda en la copa del vino, cuando hacemos así, ¿no? Es la lágrima. Y entonces él hace todo esto para decir ese sintagma. ¿Bien? Entonces, en esa situación con lágrima densa lo que vemos es que no solamente hace una traducción literal, que es lo que harían en otras lenguas orales, sino que también hace una descripción de la copa, que hace una amplificación en donde describe o dice información que no tiene por qué estar, que es aguantar la copa con la mano y mirarla, ¿vale? Y hace dos traducciones literales. También tenemos ejemplos con el objeto, que por ejemplo aquí vemos que en boca es chispeante y vemos toda la descripción que realiza. La vuelvo a poner, perdón. ¿Vale? Bien, ahí lo que hace es una descripción, ¿vale? Simplemente el chispeante lo describe con uso de clasificadores. Para el vino es un tejido, no hay ningún tipo de... O sea, lo omite directamente con el paso sedoso, ese paso sedoso lo omite, esa metáfora. Para alimentos sí que tenemos muchas también, y por ejemplo aquí vemos el retrogusto, que es lo que se nos queda, ¿no? Pues resulta untuoso, fresco, con dulzor, ¿vale? Pues todo eso, como lo hace el traductor, es esto. Bien. Entonces vemos que ahí, para tratar de transmitir toda esa información a través de ese método, hace una amplificación, hace traducción literal con el fresco, hace también una ampliación lingüística, etc. Y en el vino es un edificio, tampoco encontramos, él omite esa metáfora, no se consigue trasladar. Hay dos errores y curiosidades. Uno de ellos es este, ¿no? Que habla de... Es el bien me sabe. El bien me sabe, él lo interpreta como
bueno, lo traduce como un pescado, con sabor, pero claro, ha dicho almendra, dulce, es que en realidad en Canarias es un postre, el bien me sabe. Entonces, claro, es un error de traducción. Y otra de las curiosidades que nos llama la atención es esta. Ay, perdón. Aquí. Bien. La del vino seco. ¿Vale? ¿Por qué? Nos llama la atención porque previamente todos los textos han utilizado el signo vino más actual, este. Pero en ese momento se quedó atrás y al final sacó este vino, que es como más cultural, más propio de él, ¿no? Y eso es algo que nos pareció curioso e interesante. Bien, las conclusiones del trabajo son, en la traducción, este traductor ha intentado mantener las metáforas conceptuales de la traducción como las intenta mantener, como ha hecho también en las lenguas orales, como en el caso del inglés. Y para ello utiliza una gran cantidad de recursos lingüísticos propios de la lengua de signos, como clasificadores, componentes no manuales, espacios, etcétera, etcétera. Y también omite o sustituye metáforas que no tienen un equivalente directo o adecuado en la lengua de signos. Esto es lo mismo que decía Meir, es que hay metáforas en la lengua oral que funcionan, pero en la lengua de signos no, ¿vale? Las técnicas de traducción, pues las más utilizadas son la traducción literal, pero también la amplificación, y probablemente sea por el método de tratar de hacer que las personas sordas terminen de entender lo que se está transmitiendo, y la descripción, muy típica también en las lenguas visogestuales. Método de traducción utilizado, el método comunicativo, interpretativo, y fundamental, tener conocimientos técnicos de este ámbito del lenguaje del vino, ¿vale? Futuras investigaciones, un corpus más amplio. Vale, y la última, pues futuras investigaciones, intentar hacer un trabajo más amplio, con un corpus más representativo, con más notas de cata, también teniendo otras variables, como por ejemplo intérpretes o traductores nobles o traductores con más experiencia, compararlos, traductores sordos, traductores oyentes, ver las diferencias entre las técnicas de traducción, y también valorar el grado de comprensión de las personas sordas de los textos finales, podría ser interesante. Aquí algunas referencias bibliográficas, y por último, para más información, tienen el contacto. Gracias. Os habéis excedido un poquito, pero bueno, no pasa nada. Pues damos paso a la segunda comunicación. Si tenéis sed, tenéis ahí agüita, os la podéis llevar y volver a vuestras butacas.